con sus discípulos. Versículo 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Entonces, aquí termina el capítulo 11, Juan capítulo 11, porque ese milagro de la resurrección de Lázaro fue como la gota que rebasaba el vaso. Estaban todos enojados, los ánimos de todos esos judíos religiosos estaban caldeados, por lo cual planeaban matarlo, como dice el versículo 53. Y ya en otras ocasiones habían querido hacer esto, simplemente lo habían hablado, pero no habían tomado la decisión. Habían querido matar a Jesús y él estaba esperando el momento justo, el tiempo correcto para dejarse atrapar y ser sacrificado, como dice en el versículo 54. Ya notamos en ese versículo que él se estaba escondiendo de los judíos y se fue por un tiempo para otra ciudad a esconderse del Sanedrín de Jerusalén. Pero pasados después de 3 años de que Jesús estaba predicando el evangelio, él escogió esa fecha tan importante, escogió la Pascua de los judíos, escogió esa fecha porque él sería el Cordero Pascual que quita los pecados del mundo. En el versículo 55 dice que ya estaba cerca la Pascua de los judíos y relata la salida de muchos de ellos que venían de otras ciudades y pueblos pequeños a Jerusalén para purificarse ceremonialmente, y eso era como ponerse en un estado de justicia legal para asistir a la Pascua. Entonces, tanto era el gentío que había en Jerusalén, en esa ciudad, pues que ya no cabían, no todos podían conseguir un alojamiento, y seguramente Betania era uno de esos lugares más cercanos a la ciudad de Jerusalén que la ley establecía para admitir el exceso de peregrinos. Algunos dicen que incluso tal vez eran unos 2-3 millones de personas que llegaban a esa ciudad en esa época. Esa era una de las razones por la cual Jesús llegaba a Betania nuevamente, o tal vez él quería humanamente despedirse de sus amigos en Betania y tal vez hacerlos más conscientes de lo que sucedería una semana después. Y entonces es aquí, ¿no?, cuando comienza el capítulo 12 del Evangelio de Juan, motivo por el cual hacemos el sermón del día de hoy. Entonces ahora sí, vamos a leer nuestro texto principal, que es Juan 12, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro,
a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es la historia que vamos a estudiar el día de hoy. Y quiero aclarar que este texto que acabamos de leer tiene pasajes paralelos en algunos evangelios. En Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, y también en Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Estos pasajes paralelos, de los cuales nos brindan una escena diferente, nos muestran unos detalles que el apóstol Juan no dice. Entonces uno podría pensar, bueno, pues hay contradicciones en la Biblia y por lo tanto ese testimonio, lo que acabamos de leer, es falso, pero no es así, hermanos. Eso es como cuando nosotros vamos a ver una película, hay un grupo de personas grandes y si quisiéramos entrevistar a todos los que vieron la película, seguramente cada uno nos va a contar la realidad, ¿no? Entonces ellos cuentan la película, pero cada uno con detalles diferentes. Nos va a contar algo que de pronto el otro no vio. Entonces eso nos completa todo el panorama. Y eso es lo mismo que sucede en la Biblia y en los evangelios. Entonces existe esta discrepancia, ¿no? Una diferencia acerca de la cronología de estos hechos, porque Mateo y Marcos sitúan esta escena 2 días antes. Leemos que Juan dice 6 días antes de la Pascua, mientras que ellos dos dice 2 días antes, y que la cena se hizo en la casa de un tal Simón el leproso, mientras que Juan ni siquiera nombra de quién era la casa donde se realizó esa cena. Vamos a leer Mateo 14, versículo 1 dice: 2 días después era la Pascua. Y el versículo 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Hasta el momento esa es la diferencia ahí, ¿no? Entonces probablemente esa diferencia sucedió porque en el momento en que los apóstoles o ellos escribieron estos textos, habrían pasado muchos años y seguramente pues ellos no recuerdan todos los detalles y todo lo que estaba pasando. O sea, ellos no estaban pensando, hoy tenemos que escribir todo esto. Ellos estaban solamente viviendo el día a día con Jesús, sin pensar que años más adelante tendrían que escribir todo lo que pasó. Además, si uno se pone a pensar, ¿no? Si todos los escritores del Evangelio, si todos los 4 evangelios fueran exactamente igual, pues uno diría, como que se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces uno realmente, eso sería pues mucho más dudoso, ¿no? Entonces esas diferencias que encontramos aquí, vamos a encontrar varias, hermanos. Esos relatos realmente no afectan en nada la obra de nuestro Señor Jesucristo, ni la verdad de la doctrina cristiana, ni siquiera los relatos que vamos a leer. No pasa absolutamente nada. Entonces, los personajes y los pasajes que vemos aquí narrados nos van a dejar una gran enseñanza para toda la iglesia, para ser aplicado en este lugar. Hay muchos escritores, muchos comentaristas bíblicos que señalan que estos personajes, esta escena está representando a la iglesia. Y lo curioso es que cuando vemos 3 de estos personajes que vamos a leer, ellos son familia, como la iglesia también es una familia. Entonces ahí encontramos a Marta, ¿no?, que estaba sirviendo. Encontramos a Lázaro, que era uno de los que estaba sentado a la mesa. Lo que nos indica, dice, uno de los que estaba sentado, lo que nos indica que había más personas en esa reunión. Y María, que es la que unge con perfume a Jesús, y los discípulos de Jesús, entre ellos Judas Iscariote. 4 personas que encontramos aquí con diferentes actitudes frente a Jesús. Por eso esta predicación se llama una iglesia diversa, una iglesia diversa. Como primer punto vamos a encontrar a Marta. Marta, una vida de servicio. Vemos allí en el versículo 2 que dice:
y le hicieron allí una cena y Marta servía. Y ya, no hice nada más. Marta estaba sirviendo a la mesa. Marta representa el trabajo y el servicio para Cristo y para toda la iglesia. Marta amaba a Jesús y era su manera natural de expresar ese amor, ¿no? Era con la labor de sus manos, con el servicio que ella daba a Jesús, mostraba ese amor. Marta siempre daba todo lo que podía con su servicio. Y vemos cómo la Biblia habla de ella en otra ocasión en la que está haciendo lo mismo, sirviendo. Pero en este momento es Jesús quien la exhorta o le aconseja. Y le dice en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros conocemos y podemos ver que hay muchos tipos de personas, ¿no? Hay personas que son como más tranquilas, como que son pausadas, como que ellas esperan para actuar, ellas piensan mucho para actuar. Pero hay otras que no se pueden estar quietas, que siempre se están moviendo, están de un lado para otro, siempre están haciendo algo. Y esa era Marta, era ese tipo de persona. Pero no siempre ella tuvo la actitud correcta. Ella se había dejado llevar como por la ansiedad, por los afanes, y se quejaba. Incluso quería que otros la imitaran, pero se había olvidado de lo más importante: estarse quieta, tomarse un tiempo. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos con tantas ocupaciones, estamos tan afanados en tantas cosas que se nos olvida parar un momento y como le dijo el Señor a Marta: estás ocupada en tantas cosas, pero se te olvidó lo más importante: oír la palabra del Señor e ir a los pies de Jesús. Marta siempre estaba a los pies de Jesús, siempre estaba escuchando su palabra. Y en esta escena que acabamos de leer en Juan 12, vemos que el servicio de Marta es diferente. Y pues realmente el texto no dice mucho, ¿no? Dice solo servía, pero no hace referencia como a algo malo o algo que reprocharle a Marta en ese momento. Es más, yo me atrevería a decir que Marta fue la mejor y la primera de las mujeres que sirvieron a Cristo. Y en la iglesia es posible servir a Jesús, hermanos, en muchos lugares, en muchas posiciones, bien sea en la cocina, atendiendo a las personas, dándole la bienvenida, acomodando las sillas, barriendo el salón, haciendo el cafecito, saludándolos, charlando con ellos. Es otra forma de servir. Se puede servir a la iglesia de Cristo tanto como en el púlpito, como en cualquier otro ministerio. Incluso como iglesia servimos a Cristo en la calle, en todo momento. Y en las iglesias existe ese tipo de servicios, ¿no? Se organizan en lo que se llaman los ministerios. Y aquí en la iglesia tenemos algunos de ellos: el ministerio de aseo, el ministerio de audiovisuales, el ministerio de ujieres, el ministerio de niños, etcétera, etcétera, donde podemos practicar ese don que ha puesto Dios en nosotros. Pero ¿cómo deberíamos servir? Porque muchos tenemos ese deseo por servir, ¿no? Muchos somos como esa Marta, ¿no? Queremos estar haciendo algo. ¿En qué puedo ayudar? Mientras que otros pues pueden ser que estén más tranquilos. Pero ¿cómo podemos servir a los demás? Primero, examine y use sus dones. Examine qué es lo que le gusta hacer a usted, en qué se siente cómodo
para poder ayudar a otros en la iglesia. Y eso es lo que dice la palabra. Use ese don para darlo y ministrarlo a otros. Segundo, examine y purifique su corazón. Si usted quiere servir y quiere poner esos dones delante de Dios, revise cuál es la intención por la cual usted lo está haciendo. Tal vez usted quiera llamar la atención, quiere sobresalir un poco o realmente quiere servir a los demás. Quiere ayudarlos por amor a Cristo y por amor a esas personas para que conozcan y escuchen el Evangelio. Entonces, examine y purifique su corazón. Tercero, examine y arregle su enfoque. Nos dimos cuenta que Marta estaba mal enfocada. Imagínense, llegó Jesús a su casa y ella se puso a hacer aseo, a arreglar los platos, la mesa y corre de aquí para allá. Y María, ayúdame, ¿por qué estás ahí sentada? Estaba mal enfocada. Mientras que eso es lo que le quiere decir Jesús. Mira lo que está haciendo tu hermana. Ella escogió la buena parte y está escuchando mi palabra. Entonces, hay personas, hay hermanos que se dedican al servicio y al servicio y al servicio, pero les hace falta parar un tiempo, un momento para ir a escuchar la palabra de Dios. Y cuarto, dice que haga todo con alegría. Y eso es algo que debemos aprender. Yo he estado aprendiendo también todo esto este tiempo porque cuando servimos a los demás no podemos hacerles mala cara, hermanos, no podemos hablarles de mala gana, tenemos que tener la actitud correcta. ¿Sí? Tenemos que tener una sonrisa en nuestros labios, aunque no siempre estemos bien, pero debemos aprender. Y a algunos nos cuesta mucho hacer eso por nuestro carácter, pero si queremos servir a los demás, debemos morir a nosotros mismos y tener la actitud correcta para con los demás hermanos. Entonces, en la iglesia, hablando de Marta, necesitamos más Martas y Martos, ¿no? Así se dice. Necesitamos más Martas, hombres y mujeres como Marta, que estén ayudando en el trabajo correcto, con el motivo correcto, con el enfoque correcto y con la actitud correcta. En Mateo, capítulo 20, versículo 27 al 28 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primero sirva a los demás. Es un llamado a servir. Ni siquiera el Señor Jesús lo pretendió hacer. Mire lo que dice después: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces yo pregunto, ¿cuántas Martas hay acá en este lugar, en esta iglesia? La palabra de Dios dice que se necesitan más obreros. Se necesitan más obreros para enviar a su mies, pero no solamente está hablando de predicar y misiones e iglesias, sino aquí en la iglesia se necesitan esos obreros para servir a los demás. Entonces piense y reflexione qué es lo que le gusta hacer a usted, cuál es ese don que Dios le puso a usted para ponerlo al servicio de los demás. Como segundo punto vamos a hablar entonces de María. Y la voy a llamar María de Betania para que no nos confundamos de pronto con otra María. Existe María la Madre de Jesús, María Magdalena, etcétera, etcétera. Entonces vamos a llamarla María de Betania. Una vida de adoración. El versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Pero entonces, hermanos, no quiero que se salgan de esta escena que estamos estudiando, ¿no? Recuerden que Jesús llegó a Betania y le organizaron una cena. Allí es donde estamos. Ya Marta estaba sirviendo, ahora llegó María de Betania, una vida de adoración, ¿no? Entonces María, dice acá el texto, que derramó un perfume de nardo puro sobre Jesús. Y María de Betania nos habla de eso, nos habla de adoración. En los evangelios siempre la vemos a los pies de Jesús, como les estaba contando, Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra.
Cuando María se dio cuenta que había regresado Jesús a Betania, entonces organizaron pues esa cena en la casa de Simón el leproso. Y no era porque estuviera leproso, sino porque fue leproso. Seguramente Jesús había sanado a este hombre anteriormente, y pues vemos que María de Betania tenía reservado para esta ocasión algo especial, ese famoso vaso de alabastro con perfume de nardo puro. Así lo menciona Mateo en el capítulo 26, versículo 7. Ahí dice vaso de alabastro de perfume, con perfume de nardo puro. Ese perfume que María había usado, dice el texto, que era de 1 libra, ¿no? 1 libra romana en aquella época eran 340 gramos, un poco menos de lo que conocemos hoy. Y según Judas Iscariote, él lo evaluó por 300 denarios. Y esa era la suma del salario de un obrero para esa época durante todo un año, ¿no? Entonces, pues es difícil hacer la conversión de cuántos serían esos 300 denarios al día de hoy por muchos factores, pero lo que sí podemos es hacer la aplicación al día de hoy. Pensemos que María está aquí en Colombia, ¿no? En este momento, hoy 2023, y hacemos esa conversión al día de hoy con el salario mínimo de un trabajador en Colombia, que son 43.352 pesos con subsidio de trabajo, ya incluido el mínimo. Eso es lo que gana un obrero. No son 365 días, sino 313, porque quité 52 sábados, porque un judío no trabaja los sábados. Sí, seguramente no trabajará otras fiestas, pero 313 días. Al hacer la multiplicación, al día de hoy, mire lo que costaría ese perfume: 13.569.176 pesos. Uy, un perfume de 13 millones, o sea, costaba mucho, no sabemos exactamente. Estoy averiguando con otro hermano y encontramos perfumes de 2, de 3 millones de pesos. Incluso hay uno por allá en el Medio Oriente que vale más de 1.000 millones de pesos. Viene en 3 litros y dice que se lo aplica y que dura no sé cuánto, pero imagínense un perfume de más de 1.000 millones de pesos. Eso es una gran cantidad de dinero por un perfume, y tal vez eran todos los ahorros que tenía María en toda su vida. Tal vez sería una herencia, ahí no dice de dónde sacó el dinero, pero era todo lo que tenía. Ahora, yo no sé si nosotros tengamos un perfumito, compremos y vamos a ungir al Señor, vamos a ofrendar 13 millones a la iglesia, vamos, ¿sí? No, es difícil, ¿cierto? Entonces ella gastó comprando ese perfume, ese vaso de alabastro de nardo puro para ungir a Jesús. Y el nardo es una planta herbácea, que es una planta de jardín, ¿no? Expele un aroma muy agradable, especialmente en las noches, que para esa época se podía conseguir solamente en la India y en algunas partes de la China, de la cual pues se extrae este aceite, el cual tiene un olor muy agradable, era muy costoso, pero no solo por lo difícil de conseguir, sino que además su exportación a otras naciones hacía que fuera mucho más caro. Y no solo eso, dice que era envasado en un vaso o recipiente de alabastro, y el alabastro es una piedra blanca, traslúcida, parecida al marfil, y entonces se sellaba. Imagínense eso, o sea, tenían que de la piedra hacer un envase. Todo eso hacía que ese perfume fuera muy costoso. Hacían el envase, pues echaban ahí el perfume y lo sellaban. Así que usarlo para cualquier persona que lo quisiera usar debía romper ese vaso de alabastro completo, y eso es lo que nos dice el relato aquí de Marcos capítulo 14 versículo 3. Dice, miren aquí no menciona que fue Marta, dice: vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Ven que Juan dice que lo derramó en sus pies, pero Marcos dice que en su cabeza. Bueno, acá no hay diferencia, ya les expliqué el porqué. El nardo puro, otra curiosidad, es que el nardo
es una de las 11 hierbas utilizadas como incienso en el templo de Jerusalén. No lo dice la Biblia, lo dice el Talmud de los judíos, donde ellos escriben todas esas leyes para aplicarlas allá en su templo, en sus ceremonias, ¿sí? Y eso es lo que dice. ¿Y para qué era quemado? Para que las oraciones del pueblo subieran a Jehová como olor fragante. Así dice la palabra en muchas ocasiones cuando quemaban el incienso en el templo, ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, regresando a esta escena del Evangelio de Juan capítulo 12, es cuando a María se le desborda el corazón por encima de todo, ¿no? Y derrama ese perfume sobre Jesús. Y aquí curiosamente vemos otra discrepancia con lo narrado en los evangelios. En Marcos 14:13 y Mateo 26 dice que fue sobre su cabeza, pero Juan dice que fue sobre sus pies. El caso es que son 340 gramos de perfume, una cantidad considerable, y empezó a derramar este aceite desde la cabeza y siguió hasta los pies. Pero lo importante aquí es notar el amor que ella tenía por Jesús. Con ese gesto de adoración quiso mostrar su agradecimiento, su respeto y su amor por Jesús. Tal vez ella se habría dado cuenta de la inminente muerte de Jesús, porque él mismo seguramente en alguna ocasión lo había contado, lo había dicho, pero María habría puesto atención a esas palabras de Jesús. Recuerden que ella siempre estaba a los pies de Jesús y escuchando lo que decía. Entonces ella quiso demostrar su respeto, quiso demostrar su devoción mientras él estaba con vida. Mientras Jesús estaba con vida, ella hizo eso. Y eso es algo que a nosotros se nos olvida muchas veces, ¿no? ¿Saben, hermanos? Es mucho mejor mostrar el amor a las personas antes de que mueran. No sabemos cuándo vamos a morir, y no esperes a que alguien muera para decirle cuánto lo amas o cuánto lo aprecias. Hoy puede ser ese momento. Puedes llamar a ese familiar tuyo, a ese amigo, y decirle, le puedes llevar un presente, y si te pregunta ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo? No, solamente porque te amo, solamente porque te aprecio. Y eso fue lo que hizo María, ese acto de amor desinteresado, donde dio todo lo que ella tenía. María trajo lo más precioso, lo derramó sobre Jesús, ungió su cabeza y sus pies. Y la verdadera adoración nos lleva a darlo todo por Jesús. Cuando hablamos de adoración, este es el ejemplo a seguir, hermanos. María de Betania. Recuerden eso, cuando escuchen de adoración, es hacer lo que hizo María, es darlo todo, derramar nuestra vida en humillación y botarnos a los pies de nuestro Dios y adorarlo solamente a Él. Y la adoración sí cuesta mucho, hermanos, y no hablo solo de dinero, no estoy hablando de cosas materiales. La adoración cuesta humillarnos, morir a nosotros mismos y decir: Dios, Jesús, tú eres mi Dios. Gracias a Dios muchos hemos podido decir eso, pero hay otros allá afuera que su orgullo aún no les permite rendirse a los pies de Cristo. También la adoración cuesta nuestro tiempo, podríamos usar ese tiempo con nuestra familia, haciendo dinero, trabajando, descansando. Tú podrías en este momento estar haciendo cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero ya ves, el día de hoy estás aquí. ¿Por qué? Porque tal vez, probablemente eso queremos, tú consideras más valioso adorar a Cristo que cualquier otra cosa. Pero adorar a Cristo no es solamente venir a este lugar, venir a los cultos, servir, hacer todo lo que se supone que hacen los cristianos. La adoración a Cristo no es una liturgia, no es una ceremonia, no es un evento. La adoración a Cristo se vive en cada momento de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones, hasta con nuestro intelecto se vive la adoración a Cristo. Es decir, eso es lo que se llama adorar a Cristo con todo nuestro corazón. Cuando María estaba derramando ese perfume de nardo puro, dice el apóstol Juan en el versículo 3, que ella
ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Es decir, con sus cabellos untó ese perfume, los limpió y luego los secó. Ese era uno de los trabajos más bajos y más humillantes, era limpiar los pies de una persona. En esa época pues no usaban los zapatos donde nos cubrimos, esos piecitos andaban llenos de tierra, de polvo, etcétera, etcétera. Y eso era muy humillante, pero ella realizó esto a Jesús, ella ungió los pies de Jesús con el mejor perfume. Y no solo eso, sino que después con su cabello limpió los pies de Jesús. Y en Palestina, por cuestiones de cultura, por cuestiones de religión, ninguna mujer respetable aparecería en público con el cabello suelto. Las mujeres desde niñas estaban enseñadas a recoger su cabello y a cubrirlo, porque la gloria y el honor de una mujer era su cabello. Entonces el hecho de que María de Betania hiciera esto y limpiara los pies de Jesús y luego lo desatara en público, habría hecho que ella se identificara como una mujer inmoral. Pero en su adoración, a ella no le importó, ella ni siquiera pensó en eso, hermanos. Era tanto el amor, tan sincera la adoración que ella tenía, que quería ofrecer a Dios, a Cristo, que no le importó humillarse de esa manera y no le importó, o sea, mucho menos lo que la gente pudiera pensar de ella. Ya finalizando, el versículo 3 dice: y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, lo que acababa de hacer María de Betania fue la adoración y la exaltación más grande que cualquier persona haya hecho hasta el día de hoy. No hay otra. Yo no puedo encontrar en la Biblia, no puedo ver una adoración más perfecta que esta que María hizo. Y la adoración que nosotros ofrecemos a Dios debería ser como la de María de Betania, o como la de los sacrificios y ofrendas que se realizaban en el Antiguo Testamento. Dice que subían a Dios como olor fragante. ¿Y por qué? Porque eran exactamente como Él las quería, bajo las condiciones de Dios. A veces pretendemos dar una adoración que no es la correcta. Debemos dar una oración como lo manda la palabra de Dios, bajo sus términos y para Él. En nuestra iglesia debería funcionar igual, hermanos. Cuando nos reunamos como iglesia, todo lo que hagamos en este lugar debería tener un olor fragante, un olor agradable para su gloria, así como lo hizo María. La liturgia, la adoración, la alabanza, el servicio, la predicación deben andar de la mano de una vida de integridad. Una vida de integridad de parte de quienes imparten estas cosas a la iglesia. Y que no nos pase, y Dios nos guarde, lo que dice Eclesiastés capítulo 10 versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña cosa al que es estimado como sabio y honorable. Dios nos guarde de eso. Que todo lo que hacemos en esta iglesia, que todo lo que nuestra vida hace sea en olor agradable a Dios, a nuestro Señor, y por eso debemos llevar una vida de integridad. Ahora vamos al punto número 3. El punto número 3, vamos a hablar de otro personaje que aparece en esta escena, y es Judas. Judas, una vida de falsedad. El versículo 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y en estos versículos también encontramos otra discrepancia, algo diferente con respecto a lo que dice Mateo 26, versículo 8. Aquí dice: al ver esto, los discípulos se enojaron. Entonces aquí no menciona solamente
a Judas, menciona que fue los discípulos. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Igualmente, pues esto no cambia la idea central ni contradice el relato. En ese momento, María entonces está ungiendo los pies de Jesús, ¿cierto? Pero empezaron a juzgarla por algunos discípulos y especialmente Judas Iscariote, como lo menciona aquí Juan. Pero él sí lo quiere identificar, él no quiere que haya dudas de quién es la persona. Judas Iscariote, hijo de Simeón, de Simón, quien había de traicionar. Lo detalla exactamente para que no haya confusiones, ¿no? Entonces era como si Judas le estuviera diciendo: María, pero tú ¿por qué haces eso? ¿Cómo es posible que te desates el cabello y muestres tu pelo en público? Eso no lo hace una mujer correcta. María, ¿tú por qué estás desperdiciando tanto dinero si se puede dar a los pobres? La estaban juzgando. Y donde quiera que se encuentre un creyente que muestra amor para Cristo, siempre hay un crítico que se queja. Donde hay una persona que muestra sinceramente su amor y su adoración a Dios, siempre va a haber una persona que lo va a señalar. Ahora, en este versículo, para seguir hablando de Judas, vemos que ya ha pasado 3 años en los que han estado al lado de Jesús, pero vemos que todavía les faltaba tanto por formar y comprender a esos discípulos sobre la divinidad de Jesús, y mucho más a Judas, que ni siquiera consideraba que Jesús valiera tanto como 300 denarios. Para él Jesús no valía eso. Él más bien pensaba que ese perfume debería haber sido vendido, dárselo a los pobres, pero como lo dice el texto aquí, clarito lo dice, eso era pura hipocresía. A él no le importaban más los pobres, no le importaba tanto el Señor. Judas quería era tomar parte de tan excelente donativo para él, ¿no? Y es sorprendente y también es un poco triste que alguien que siguió como discípulo a Jesús durante 3 años, que vio todos sus milagros, que escuchó todas sus enseñanzas, que fue considerado como un apóstol, luego resultar como un ladrón y un traidor al final de su vida. Y para muchos eso es algo doloroso, y qué triste que un amigo nos haya traicionado. Entonces tenemos a Judas, la vida de Judas, que ha hecho todas esas cosas tan malas, tan incorrectas como la vemos en la Biblia, pero igualmente podemos aprender cosas de su vida. Jesús, al principio, cuando él escogió a sus 12, él ya sabía lo que iba a pasar. Él dijo: yo escogí a los 12, pero uno de ustedes es diablo, como dice Juan capítulo 6 versículos 70 y 71. Pero aún así, hermanos, vemos la confianza que Jesús tenía en él. Y nosotros vemos a Judas como traicionero, ladrón. Tal vez nosotros no seamos traicioneros o ladrones, pero tenemos tantas cosas que desagradan al Señor que también podríamos vernos reflejados. Pero miren esa confianza que tenía Jesús en Judas. Bien sea lo habría hecho para ganarse el corazón de Judas, poniéndolo como tesorero y esperando a ver si él de pronto pudiera entender, que él era importante y que podía hacer algo por Jesús, que podía hacer algo por sus discípulos. Es que no sé, es como si de pronto él dijera: mira, Judas, aquí tienes la prueba de que te necesito y que te amo y que yo te quiero, y por eso eres el tesorero. Y algunos podemos aprender de ese trato de Jesús que Jesús tuvo con Judas, y es que la manera de recuperar o de restaurar la vida de una persona que está por mal camino es tratarle no con desprecio, no con enojo, no es tratarlo con reproches, no es juzgarlo, sino darle confianza y amor, como si esperáramos de esa persona, aún sabiendo lo que es, no lo peor, sino lo mejor. Y esto es un gran ejemplo. Yo tengo el testimonio de un pastor muy amigo, conocido, que tenía su mano derecha, discipuló a ese hermano, predicaba en la iglesia. Ese pastor tuvo que salir de viaje un tiempo, se perdieron unos dineros, malos tratos en la iglesia,
Pero cuando usted escucha hablar a ese pastor de esa persona, no es con reproche ni juzgándolo. Siempre que escucho al pastor hablando de eso, es con amor, es con perdón. Él dice que si esa persona, ese hombre entra por esa puerta, él lo recibe con los brazos abiertos, que él lo perdona, sabiendo todo lo que hizo. Y eso fue lo que hizo Jesús con Judas cuando permitió que él estuviera tanto con ellos, que fuera el tesorero, a ver si de pronto se arrepentía y cambiaba. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo tengo el testimonio de ese pastor. ¿Cuánto quisiera yo poder seguir el ejemplo de Jesús y poder hacer eso con las personas que nos fallan, con las personas que nos traicionan? ¿Cuánto quisiéramos seguir ese ejemplo, no? Ahora, en Judas podemos también podemos ver cómo se deforman las ideas que tiene una persona. Judas acababa de presenciar la mejor adoración que se le puede dar a su Señor, pero él consideró eso como un despilfarro. ¿Eso por qué se hacía? Mire, está como se está mostrando su cabello. Tal vez tenía Judas amargura en su corazón, y cuando una persona tiene amargura en su corazón, todo lo ve con amargura. Todo lo que una persona lleva adentro depende de lo que ve. Y Judas estaba predispuesto para ver eso. A veces, si de pronto a una persona, si a alguien le cae bien una persona porque de pronto es agradable, coinciden, tienen las mismas opiniones, pues le va a caer bien, ¿no? Va a ser una persona agradable. Pero si una persona le cae mal porque de pronto dijo algo que no le gustó, no coinciden en su teología, tienen opiniones diferentes, si no le gusta a esa persona, nada de lo que haga le va a parecer bien. Todo está mal. Pero hermanos, si de pronto descubrimos nosotros que nos estamos volviendo como muy críticos de los demás, que tendemos a imputarles motivos falsos, sería bueno por un momento también parar y examinar a nosotros mismos, examinarnos y mirar en qué estamos fallando y no juzgar a los demás. El corazón de Judas no andaba bien y por eso pronunció esas palabras tan equivocadas. Judas escuchó los sermones, los mejores sermones. Judas vio todos los milagros, los vio, a nosotros nos los han contado, hermano. Judas estuvo con Jesús, pero el problema es que no es el liderazgo, no es la iglesia, no es el pastor, no son los que predican, es tu actitud y tu carácter. Si ellos no cambian, pues vas a ser siempre la misma persona. Y eso es lo que debemos aprender de la vida de Judas, sacar esa enseñanza y ese amor que Dios tuvo para con él. El cuarto punto, ya para terminar, vamos a hablar de Lázaro. Lázaro, que también está en esta escena. El cuarto punto dice: Lázaro, el que da el testimonio. Y en el versículo 1 y 2 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Versículos 9 al 10. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. El que había estado muerto, ¿no? A quien Jesús había resucitado de los muertos, ahora estaba sentado a la mesa con él. Eso es lo que se dice de Lázaro, eso dice el texto. Y así se le conocía, el que había estado muerto, y ese era su testimonio. Y me gusta mucho los primeros versículos cuando dice que Lázaro estaba sentado a la mesa con él. Después de haber resucitado, vemos que Lázaro solamente quería compartir con su Señor, quería aprender con él, quería escucharlo, quería estar al lado de Jesús. Y eso sucede cuando una persona nace de nuevo a esa vida espiritual. A la persona
Ya le gustan otras cosas como leer la Biblia, orar, hablar de Cristo, compartir con más hermanos en la iglesia, escuchar música que habla de Cristo, asistir a la iglesia. En otras palabras, desea crecer espiritualmente y la mayor parte del tiempo lo dedica todo a esto. Por eso Juan lo está mencionando acá, diciendo que Lázaro estaba sentado a la mesa con él. La vida de Lázaro por sí sola autentica el mensaje de Cristo. En Juan capítulo 11 versículo 25, el capítulo anterior, el mismo Jesús está hablando y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nadie podía desmentir ese milagro de la resurrección. Había muchísimos testigos oculares. Una aldea entera se había dado cuenta en el capítulo anterior de la resurrección de Lázaro. Muchas personas podían dar el testimonio verdadero de todo lo que pasó. Entonces Lázaro también es la demostración física de lo que Cristo hace espiritualmente en aquellos que creen en Él. La Biblia nos dice que estamos separados de Dios, que todos hemos nacido espiritualmente muertos, ¿cierto? Y no solamente, solamente, por medio de Cristo y de esa fe que ponemos en Él, tendremos vida junto con Dios. Efesios 2, versículo 5 dice: aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tan impresionante fue la resurrección de Lázaro que muchos judíos, incluidos yo me imagino también que los sacerdotes, los fariseos y los saduceos, cuando les contaron que Jesús estaba ya en Betania, que estaba en una casa, en la casa de Simón, eso corrieron para ver con sus propios ojos, para ver si ese tal Lázaro había resucitado de verdad. Ellos querían mirar eso y además era la oportunidad para apresar, para arrestar a Jesús y borrar toda la evidencia para negar que el Mesías, que Jesús era el Mesías, matando a Lázaro, matando el testimonio de la resurrección. Además que uno de los argumentos, hermanos, más dogmáticos de los sacerdotes saduceos, del que era Caifás, el sacerdote en ese momento, se había derrumbado. O sea, ese argumento se cayó porque ellos resulta que no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos, y enseñaban eso. Y ahora, si la gente veía al que había estado muerto y ahora vive, pues dejarían de creer en ellos. Ellos tenían que quitar esa evidencia para que no creyeran en Jesús, como en efecto estaba pasando. Y lo dice ahí el versículo 11: por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, porque veían el testimonio de la vida de Lázaro. La vida de Lázaro, hermanos, nos debe motivar a ser el testimonio vivo de Jesucristo, de lo que Dios hace en una persona, la vida en abundancia espiritual para nosotros. Si usted de pronto es de los muchos que ya ha nacido de nuevo, pertenece al grupo de los vivos espirituales, pues debe dar testimonio a los muertos espirituales, ¿no? Que allá, en ese lugar donde usted vive, sus vecinos, sus familiares, sus amigos, pudieran decir: pero si este o esta estaba muerto, fracasado, amargado, en depresión, vivía en pecado, mentiroso, pero ahora está vivo. Es diferente, ahora se le ve alegre, su forma de hablar es agradable, su familia está unida, ya dejaron las peleas, le está yendo bien en el trabajo, ya no es como antes, ahora respira y está viva. Que usted pueda decir y dar ese testimonio y decir: sí, ese era yo, estaba muerta,
pero ahora vivo gracias a Cristo Jesús, que me dio la vida y ahora vivo para Él. Amén. Eso es lo que debemos aprender del testimonio de la vida de Lázaro, ¿no? Ser un testimonio vivo de lo que Cristo hace en una persona. Como conclusión, ya hemos visto cómo en esta historia que nos cuenta el apóstol Juan en el capítulo 12, la vida de 4 personas con actitudes diferentes. Todas ellas interactúan en la iglesia. Martas, Marías, Judas y Lázaro. Todas ellas. Las iglesias son diversas, hermanos. Hay todo tipo de personas. Pero necesitamos Martas, las iglesias necesitan Marías de Betania, las iglesias necesitan Lázaro y por supuesto que en una iglesia también hay Judas. Pero solo queremos que ellos cambien y se transformen. El reto para nosotros, iglesia, el día de hoy como iglesia, es que podamos vivir el ejemplo de estos 3 personajes. Que sirvamos en la iglesia por amor a Cristo, así como lo hizo Marta. Sirvamos en la iglesia, busquemos de los muchos ministerios que hay en donde podemos servirle a Cristo y servirle a las personas. Que nos humillemos y demos una adoración verdadera. Yo no sé si usted en su vida ha hecho una adoración tan parecida a la de María de Betania. Que nuestra vida pueda adorar de esa manera. Darlo todo. No quiero decir que traigan perfumes caros o toda millonada, no. Sino que su vida, todo de usted sea derramado a los pies de Jesús. Y eso es lo que necesitamos. También que seamos ese testimonio vivo del poder de Cristo como lo hizo Lázaro. Eso es lo que queremos y el reto para cada uno de los que estamos aquí en la iglesia. La iglesia es diversa y tenemos muchas personas. Entonces reflexione un poco a ver si es Marta, María, Lázaro o los 3. Lo podemos hacer. Ahora de pronto, pues no sé si tú hoy escuchando esta enseñanza aún no eres parte de los vivos. Aún de pronto estás muerto espiritualmente. De pronto estás separado de Dios por culpa de tus pecados. Yo te animo y el llamado hoy es para que te arrepientas, para que pidas perdón a Dios por medio de Jesucristo y permitas que Él sea el Señor de tu vida. ¿Y cómo? Pues creyendo que Él pagó por tus pecados, que Él fue torturado en la cruz y murió por tus pecados, que al tercer día resucitó, venció la muerte, ascendió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá por los suyos. Si crees esto, pues tú serás salvo. Amén. Hermanos, podemos ponernos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y el día de hoy podemos darnos cuenta, Señor, de tantas cosas que nos enseñas. La vida de tantas personas, Señor, que vivieron esos momentos contigo. Señor, te pido que nos ayudes. En la iglesia necesitamos ser más siervos, servir más a los demás. En la iglesia y en nuestra vida necesitamos ser adoradores, Señor, en espíritu y en verdad, como lo fue María de Betania. Señor, queremos dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, de esa nueva vida que tú nos has dado, Señor. Queremos decirle a los demás, Señor, que tú eres nuestro Señor, que nos das la salvación. Queremos ir a contarle al mundo quién eres tú, Señor. Ayúdanos. Te pido por todas aquellas personas que de pronto, Señor, llevan una vida como la de Judas. Señor, yo te pido por ellos, que tú rompas ese corazón de piedra, quebrantes el corazón de piedra y que ellos se puedan dar cuenta que tú los amas, que tú los quieres y por eso están escuchando aún el día de hoy tu palabra. Todavía hay tiempo, Señor. Te pido que los bendigas y los guardes. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Bendecimos esta iglesia, cada una de las personas y te pido que nos lleves con bien.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales Iglesia Agape BGA. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape.